Mentes Curiosas. La entrevista. Hola, soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science. Te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas, la entrevista. A propósito del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se celebra mañana 26 de septiembre, charlamos con el doctor Alejandro Madrigal sobre la importancia de la donación de médula ósea para vencer el cáncer y otras enfermedades. El doctor Madrigal también nos explica lo fácil que es registrarse como donante y sobre todo salvarle la vida a un paciente. Historias para Mentes Curiosas. Doctor Madrigal, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quería contarle a la audiencia por qué estamos tan emocionados de tenerte hoy. Para quien no sepa, el doctor Madrigal es uno de los investigadores mexicanos más reconocidos a nivel internacional por sus investigaciones y desarrollos en terapias celulares que buscan curar enfermedades como el cáncer. El doctor ha trabajado, en grandes universidades del mundo como Stanford, el University College de London, y ahorita es miembro del Faculty of Excellence del TEC. Entonces, más contentos estamos de que el doctor pueda transmitir aquí todo su conocimiento. Antes de pasar al tema lo vamos a ligar sobre la médula ósea. Quisiera pedirte, doctor, que nos expliques de la manera más sencilla que se pueda en qué consiste esta terapia celular que tú estás desarrollando. Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Esta terapia, de hecho, se ha desarrollado por muchos años. La desarrolló el doctor Thomas, que fue un premio Nobel, porque empezó sus estudios en los 50, en los 60, y actualmente se ha perfeccionado. Yo me he dedicado a este procedimiento por más de 40 años en mi vida, con la intención de mejorar el resultado de pacientes que tienen leucemias, linfomas, cáncer, sobre todo de la sangre, con los cuales necesitamos prácticamente destruirlo. O sea, que las leucemias se tratan generalmente con quimioterapia, radioterapia, y al hacerlo eliminamos las células sanguíneas del paciente, eliminamos las células tumorales, pero también afectamos todas las células sanguíneas. Por lo cual es necesario rescatarlo, vamos a llamar así, con un injerto, que es el trasplante. El trasplante es muy sencillo a la vez, pero es complicado, porque requiere que el donante, en este caso, generalmente ahora lo hacemos casi como si fuera a dar una transfusión. Este paciente, el donante, le movilizamos las células madres que están generalmente en la médula ósea. Estas salen, imagínense que sacudimos como un árbol y sacamos las manzanas, que son las células madres. Estas circulan, se concentran a través de un aparatito mientras el donante está sentado, y estas se concentran en una bolsa como si fuera transfusión, y se le llevan al paciente y se ponen. Aquí lo importante es que el donante sea idéntico, compatible con el paciente, si no el sistema inmune del donante, cuando entra la sangre al paciente, va a reconocerlo como extraño y lo puede llevar a la muerte. Y eso es lo difícil, ¿no? Encontrar a personas idénticas que tú y que te puedan donar, ¿no? O sea, veía que solamente, el 30% de los, solamente en el 30% de los casos, los familiares pueden ser donantes, ¿no? Pero que en el 70% de los casos, se tiene que conseguir un donante que, no está relacionado. Y entonces es esa la importancia de los bancos, ¿no? Actualmente tenemos diferentes fuentes de células madres. Una es el donante relacionado, como usted menciona, que solamente el 25 al 30% va a haber un hermano o una hermana que tenga la misma compatibilidad con el paciente. La otra es el donantes no relacionados, que es necesario encontrar a través de ello que haya un donante idéntico. Por eso hay casi 40 millones de donantes en todo el mundo, pero necesitamos más donantes. Otra fuente de donantes de células madres es las que obtenemos del cordón umbilical, que son compatibles, tienen ciertas ventajas. Y la otra fuente que actualmente estamos usando ya, por suerte, es lo que se llama el donante se llama donante haploidéntico. Quiere decir, puede ser un donante que es mitad compatible, un primo, un padre, una hermana, donde hay mucha incompatibilidad,
pero gracias a nuevos procedimientos donde post-trasplante le damos ciertos medicamentos que se llaman ciclofosfamida y con esto eliminamos las células que van a llevar al rechazo y con esto hemos incrementado las posibilidades de encontrar donantes a los pacientes. Pero es importante la necesidad de encontrar donantes, sobre todo en nuestras poblaciones mexicanas, donde la mayoría de los 40 millones que mencioné son de países como Alemania, Estados Unidos, Europa. Entonces no hay donantes compatibles para poblaciones hispánicas o hay muy pocos y por eso necesitamos cada día más. Y creo que lo que sucede es que hay pues mucho desconocimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, o sea, si yo quisiera ser un donante de médula ósea, ¿qué tengo que hacer? Es que la gente confunde el concepto de médula ósea como que le van a sacar el hueso o va a donar la médula o algo así. Esto realmente el nombre lo hace difícil, por eso estamos cambiándolo más al trasplante de células madres. Se están reproduciendo en nuestro organismo todo el tiempo para producir la sangre. Nosotros producimos millones de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas todos los días a través de que estas células madres se diferencian en otras células madres, pero también en elementos sanguíneos. Por eso es que no es mucho problema dar una donación, porque ahora, como les expliqué, con un medicamento que moviliza las células madres, como mencioné, imagínense que sacudimos estos arbolitos, estas células entran a la circulación y es muy fácil hacerlo. Lo que necesitamos es dónde, y luego la gente dice, bueno, ¿yo cómo me apunto como donante? La importancia de que en México haya registros, hay 2 registros, uno que se llama Donolmo, y lo maneja, es importante, y el otro que se llama... ahorita les digo el nombre, que lo maneja BDMatch, se llama BE, DMatch o NNDP. Estos 2 registros son registros que con que los busque uno en la internet, fácilmente los localiza. Uno se apunta ahí y le mandan a uno prácticamente 2 palillitos con algodón que uno necesita hacer como una especie de raspado bucal con el algodoncito en la boca, los mete uno en el sobre y los manda. Con eso, esta gente va a sacar el DNA de ahí, va a buscar esta zona que es importante para que el trasplante sea exitoso y lo va a poner en un registro, un código de barra. Imagínense que ponemos un código de barra en una red que existe actual, como les digo, hay 40 millones en todo el mundo y esta red prácticamente con ese código de barra nada más, que son unas moléculas que se llaman HLA o genes que se llaman HLA, que son los críticos para el rechazo, y todos tenemos, la mitad de nuestros padres, la mitad de nuestras madres, lo heredamos, y entonces con ese código queda ahí registrado. Y cuando hay un paciente que tiene leucemia, que tiene linfoma en el mundo, o en México, en Estados Unidos, pues de repente y encontramos que ese código de barra es similar, entonces es muy fácil, porque entonces al donante se le llama y va a tener la oportunidad, se puede decir, de salvar una vida, simplemente con pasar 3 horas o 2 horas que le estén movilizando estas células y es muy fácil. Y no hay dolor, no hay nada. Y pues la gran satisfacción de que alguien que se iba a morir porque no tenía otra opción, esa persona, ese donante, es único en el mundo para ese paciente. Y la gracia de ver a un paciente después sobrevivir, que puede ser un niño, una niña, que puede ser un paciente adulto, pero imagínense la oportunidad de darle la oportunidad de vida a un paciente, lo que significa, es un don prácticamente, y eso, pues por eso es que alentamos a nuestros donantes que se registren. Por supuesto, creo que antes se tenía que hacer una operación, ¿no? Antes sí, antes era una operación y ahora pues es simplemente con este medicamento que nos dices, es simplemente como que te sacaran sangre. Es que antes, todavía se usa, en algunos pacientes, en algunos casos necesitamos hacerlo así o algunos donantes prefieren esto. No es operación exactamente. Lo que hacemos es con una jeringa en las crestas ilíacas, o sea, la pelvis, bajo anestesia, introduce el donante, digamos, se puede decir las crestas ilíacas y de ahí extraemos las células madre. Esto ya cada vez se usa menos porque es más práctico, la otra condición, y los donantes prefieren, pero no es exactamente una operación, por eso el ser donante no es tan difícil. Hay que concebir que, aunque es un procedimiento que puede considerarse pues molesto, esto es un don que se le puede decir que el donante va a tener la oportunidad, como mencioné, de salvar a la vida, porque es único. Ese código de barra va a ser único para el donante, para el paciente, y con eso va a permitir salvar una vida. Por supuesto, es un gran privilegio. Quisiera, bueno, y también decirles a las personas que después de esta donación, pues
O sea, no les pasa nada, no, se reincorporan, es como una donación de sangre, o sea, que quizá tengan un poco de mareo, pero nada más. Entonces, pues como dice el doctor Madrigal, es un gran don que podríamos tener todos de poderle ofrecer una nueva oportunidad de vida a una persona que está en peligro. Entonces, pues los invitamos a que lo hagan. Quiero repetir los sitios en donde pueden buscar más información. Uno se llama VideMatch, que es, lo voy a deletrear, es B de bueno, T de tío, H-E, match, match.org.mx. Ese es uno. Y el otro, doctor, no te entendí el nombre, Olmo. Se llama Don, como donador. Don, Ajá. Don Olmo. Ah, ok. Buenísimo, pero bueno, igual, si no, vamos a también ponerles la información para que la conozcan en nuestras redes sociales. Es la verdad muy importante y gracias a esto también se puede continuar haciendo investigación. Entonces es no solo otorgarle darle la oportunidad de vida a alguien más, sino que personas como el doctor Madrigal puedan seguir haciendo investigación que salva vidas. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Fue un placer. Un placer. Y quien sean donantes, Sí. pueden salvar una vida y eso es muy importante, que ustedes se registren y sean. Se llama Donormo, dono como donador, donor, M-O. ¿Okay? Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. Historias para mentes curiosas. La entrevista. Gracias por habernos escuchado. La próxima semana no se pierdan nuestro podcast narrativo y en 15 días tendremos otra interesante plática con alguno de nuestros expertos. Hasta luego. Historias para mentes curiosas. La entrevista.